Hola, ¿qué tal? Feliz martes. Gracias por acompañarnos a una nueva sesión de charlas con expertos de 5G Américas, que hoy presenta el tema El futuro de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Para ello nos acompañan tres expertos del sector de telecomunicaciones y a continuación leeré brevemente sus perfiles. Nuestra primera panelista y experta invitada es Nanet Martínez. Ella completó una licenciatura en estudios interdisciplinarios en Tufts University, donde combinó todos los cursos básicos del programa de Ciencias de la Computación. En 2016 lanzó un negocio de software para minoristas locales. En 2021, la señora Martínez fue nombrada directora de tecnología del gobierno de Puerto Rico. Trabajando desde el Servicio de Innovación y Tecnología de este país como subdirectora, adoptó un enfoque estratégico para mejorar y buscar eficiencias en los recursos tecnológicos e infraestructura para entidades dependientes del Poder Ejecutivo. Uno de sus más destacados logros como CTO fue el despliegue de la credencial de vacunación VacuID, que obtuvo una adopción masiva durante la pandemia. Posteriormente, Nanet Martínez fue nombrada directora de Innovación e Información y directora ejecutiva de esta entidad del gobierno de Puerto Rico. Hoy, la señora Martínez continúa digitalizando los procesos de negocios del sector privado a través de su firma The Mighty Company. Nuestro segundo experto y panelista invitado es Norberto Cruz. Él es graduado de bachillerato en Ciencias en Computadoras de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas con especialidades en Technology Management y Business de la Universidad de Phoenix. Cursa estudios doctorales en el área de proyectos a través de la Fundación Universitaria Iberoamericana Funiver. El señor Norberto Cruz cuenta con más de 19 años de experiencia en áreas de tecnología gubernamental. En su faceta civil es actualmente el presidente del capítulo de Puerto Rico del Internet Society, entidad global con la misión de promover el desarrollo abierto, la evolución y el uso de Internet para todas las personas del mundo. Es colaborador además en diversas áreas de tecnologías en periódicos y blogs en Puerto Rico, América Latina y el Caribe. Nuestro tercer experto y panelista invitado es Giancarlo González. Él es fundador y presidente de Urbital, una plataforma de datos inmobiliarios que proporciona datos del mercado en tiempo real para propietarios de viviendas y profesionales de esta industria. Es también autor de la Intención a la Acción, un plan para la digitalización de Puerto Rico. También se desempeñó como CIO del gobierno de Puerto Rico. Colabora con agencias gubernamentales en todos los niveles, abogando por una política digital centrada en el usuario para transformar radicalmente la prestación de servicios y estimular las oportunidades de desarrollo económico. Esos son nuestros tres expertos y panelistas invitados el día de hoy, quienes dialogarán con la moderación de José Otero. El señor Otero cuenta con cerca de 3 décadas de trabajo en el sector de las TIC y las telecomunicaciones de América Latina y el Caribe. Es parte del Consejo Asesor del Índice de Conocimiento Global publicado por el Proyecto de Desarrollo de las Naciones Unidas y la Fundación de Conocimiento Mohammed bin Rashid Al Maktoum. También fue invitado a participar en el foro de expertos de la UIT sobre indicadores de telecomunicaciones TIC para ayudar a definir formas en que las entidades gubernamentales pueden medir de manera más eficiente el uso del espectro radioeléctrico. La formación académica del señor Otero incluye títulos en política de la Universidad de Boston, Derecho de la Universidad de Edimburgo, Tecnología en la Universidad de Georgetown e Innovación Social en la Universidad de Cambridge. José Felipe Otero actualmente es instructor adjunto de la Universidad de Nueva York, donde dicta cursos sobre transformación digital y el impacto de tecnología en los negocios, la política pública y la cultura. Recuerden que esta sesión está siendo grabada, luego será publicada en el canal de YouTube de 5G Américas y posteriormente les haremos llegar el enlace por correo electrónico a todos. Finalmente, queremos destacar que las opiniones expresadas en la siguiente sesión son responsabilidad de los panelistas y no necesariamente reflejan la posición oficial de 5G Américas o de alguno de sus integrantes. No siendo más, doy paso al señor Otero, vicepresidente de 5G Américas, moderador de esta sesión, quien hará una introducción del tema y dará más detalles además sobre la dinámica de esta charla. Buenos días, José. Sí, buenos días Lorena, muchísimas gracias por esa gentil presentación y muchísimas gracias a estos tres invitados de lujo que tenemos hoy para hablar sobre Puerto Rico. El país que quizás es el menos conocido en términos de lo que pasa realmente en el diario vivir de las personas o
cómo actúa el gobierno para el resto de la América Latina. Sí, es el país hispanoparlante más pequeño del mundo, con apenas 8.897 kilómetros cuadrados. Pero no quiero quitar mucho tiempo y vamos a hacer la pregunta básica, que es para lo que vinimos el día de hoy. Entonces, lo que quiero hacer es cómo ven el futuro de las telecomunicaciones en Puerto Rico partiendo de lo que tenemos hoy. Y cuando estén respondiendo, por favor, me gustaría que hicieran una distinción entre los pilares de la sociedad, que estamos hablando, cómo ven ese futuro de las telecomunicaciones para la sociedad civil, la academia y el gobierno y obviamente la empresa privada. Vamos a comenzar con 3, 4 minutos de intervención de cada uno de los panelistas. Comenzamos con Norberto, seguimos con Nanette y luego culminamos con Giancarlo. Norberto. Muchas gracias al señor José Otero, un placer y un gusto. También a mis colegas Nanette Martínez y Giancarlo González y a todas las personas que están conectadas hoy para compartir en esta charla sobre el tema de Puerto Rico. Bueno, en los pasados años he estado analizando el estado actual en este caso, la industria de las telecomunicaciones, el desarrollo de Internet en nuestro país y he llegado quizás a algunas conclusiones donde aunque han habido diferentes avances significativos en los diferentes años, Puerto Rico todavía enfrenta algunos desafíos en cuanto a acceso a Internet y conectividad. Esto, ¿verdad? Gracias a diferentes situaciones que hemos enfrentado como país, entre ellos hace varios años el impacto de los huracanes Irma y María, luego algunos terremotos que impactaron algunas zonas de Puerto Rico y como todos muy bien sabemos, el impacto de la pandemia del COVID-19. Esto nos lleva a unos nuevos escenarios, a enfrentar unos desafíos en cuanto a acceso a lo que llamamos Internet. En otro lugar también podemos mencionar la aparición de lo que son las nuevas tecnologías como la 5G, que presenta también sus oportunidades, pero también sus desafíos en cuanto a sus despliegues en Puerto Rico. Aunque hemos avanzado en el tema de Internet y conectividad, todavía enfrentamos algunas disparidades, por decirlo así, en las diferentes coberturas de banda H, en especial en áreas rurales y remotas. Eso, pues, como muy bien les mencioné, pues, gracias a las situaciones que hemos enfrentado, que no han estado bajo nuestro control, pero que hemos asumido con gran responsabilidad en los diferentes sectores en el país para poder encaminar nuevamente a la isla y conectar a los no conectados que tan necesario es. En el caso de 5G, pues se requiere una implementación de infraestructura con inversiones sustanciales, lo que conlleva coordinaciones entre la empresa de las telecomunicaciones, agencias gubernamentales y otras partes interesadas. Y es un punto muy importante porque estamos observando cómo el país se está transformando. Estamos en una coyuntura histórica muy importante donde se están implementando un proyecto de banda ancha en todo el país. No es el primero esfuerzo que se realiza. Ya durante el mandato del colega Giancarlo González se hicieron esfuerzos extraordinarios a estos fines de seguir conectando a la isla. La interrupción por los huracanes, pues prácticamente paralizó algunos de esos procesos. Pero estamos nuevamente trabajando como país, los diferentes sectores, cada cual aportando su granito de arena en que sea posible poder contar con una infraestructura de telecomunicaciones sólida que nos permita como país seguir creciendo, seguir expandiendo nuestros servicios y por último, que todos podamos disfrutar de una conexión de alta calidad, como se ha prometido en estos proyectos de banda ancha como país, tanto en el gobierno de Puerto Rico como a nivel del gobierno de los Estados Unidos, quien estará propiciando gran parte de esa inversión en infraestructura en el país. Así que, José, prácticamente es como estoy viendo un overview general del tema de las telecomunicaciones. Gracias, Norberto. Nanette tiene la palabra. Gracias a todos aquí por estar un ratito para escucharnos y a 5G América y los compañeros acá presentes. Como dice Norberto, yo estoy de acuerdo, o sea, lo que vamos a ver de aquí en adelante en estos próximos años es
precisamente un aumento en la accesibilidad de toda la población al Internet. Ahora, con ese mayor alcance de los servicios de telecomunicaciones, pues también vamos a ver un cambio en la expectativa de esta generación y de las próximas generaciones, que ya empezamos a ver que todo se espera on demand, que ya, ¿verdad? Todo tiene que ser instantáneo. Este sentido de la instant gratification que vemos en los niños, lo empezamos a ver ya en los adultos, hasta en las personas mayores. Esa misma va a ser la expectativa de los clientes de negocio, y es lo que va a esperar la ciudadanía del gobierno. O sea que en la medida que conseguimos una mayor cobertura y un aumento en la accesibilidad de Internet, vamos a ir viendo también productos tanto comerciales como en sector público desarrollándose para interactuar más con sus usuarios. Veremos más IoT en las ciudades, esos smart cities. Vamos a ver una mayor cantidad de compañías y marcas sacando productos con conectividad, buscando esa interacción, conocer más a los usuarios, interactuar más con los usuarios. Y esto básicamente lo trae el 5G, esa capacidad de estar conectados a todo el tiempo, todo el mundo. O sea que otra de las cosas que va a cambiar es, yo creo que nos vamos a liberar de las pantallitas. O sea, con la reducción de la latencia vamos a estar rodeados del Internet, con la popularidad ahora del spatial computing, las experiencias en línea que conocemos como Web 2 y Web 3 las vamos a tener en experiencias cada vez más inmersivas. Ya estamos viendo headsets de realidad aumentada para distintos usos, como el que está sacando Apple. Ahora vamos a comenzar a entender mejor, y según veamos viendo la adopción de todas esas tecnologías, cuáles son los usos ideales para cada una. Pero definitivamente el resultado será que el uso de estas pantallas se comenzará a limitar para ciertas funciones o ciertas situaciones específicamente. O sea que a raíz del cambio que está habiendo en esos servicios de telecomunicaciones, vamos a ver un montón de cambios producto de ese desarrollo. Gracias, Nanette. Giancarlo, tienes la palabra. Gracias por la invitación. Saludos, Nanette. Y gracias, Norberto, por la referencia del trabajo pasado. Nosotros sí, en el 2015 presentamos lo que se llamó el Gigabit Island Plan, cuando en ese momento quizás la gente decía es una locura que estés promoviendo velocidades de gigabits, y hoy día pues quizás es lo que ya todo el mundo está buscando, particularmente en espacios de trabajo se demandan ese tipo de velocidad. Yo observo, ¿verdad?, que hay más adopción gracias a que el gobierno ha también avanzado con servicios, ofertas como por ejemplo Sesco Digital y lo del Vacu ID, a nivel que se ofrecen más servicios digitales y el usuario puede adoptarlos. Eso sigue acelerando la adopción a mayores servicios. Pero definitivamente, quizás el reto más grande que tenemos es de la propia política pública que tenemos en Puerto Rico, que no necesariamente está a tono con las necesidades que se avecinan. Cuando yo escribí el libro de la digitalización de Puerto Rico, propuse que se cree una comisión digital, igual que la legislatura tiene una comisión de Hacienda para revisar presupuestos y una comisión de gobierno para revisar las operaciones y una comisión de salud para verificar sobre la salud pública. No existe una comisión digital tecnológica que revise la política pública que se propone para avanzar en temas tecnológicos. Y a falta de eso, se hacen propuestas como la reciente Ley de Seguridad Ciudadana sobre la construcción, instalación y ubicación de torres de telecomunicaciones de Puerto Rico, que si esa ley se aprueba y se firma, aquí no va a haber Smart City, aquí no va a poder haber desarrollo adicional de adopción de telecomunicaciones porque van a impedir que se puedan instalar torres. Entonces, es importante añadir que ese tipo de tecnología es esencial para asegurar las comunicaciones en instalaciones de emergencia, en centros de manejo de emergencia, conectividad a los dispositivos médicos como sensores para diabéticos, todo lo que habla Nanette de tú tener el internet everywhere. Si ese proyecto se aprueba, en Puerto Rico no se podrán instalar antenas, torres o small cell adicionales. Y mientras ese consumo de datos aumente exponencialmente, aquí hay compañías que están reportando aumento en consumo de 100%. Si ese crecimiento no va a la par con el crecimiento en uso, si no va a la par con el crecimiento de las torres, todos los servicios se van a degradar y los proveedores no van a poder hacer nada al respecto.
Así que el futuro lo veo brillante siempre y cuando las regulaciones y las propuestas estén a tono con las necesidades que las personas quieren y lo que debe de ser justo para que se siga desarrollando el sector. Sí, muchas gracias. Para aquellos que no están familiarizados, Puerto Rico tiene un sistema legislativo bicameral y el pasado junio la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 663, que prácticamente dice que si es aprobado, además de que confunde lo que es una torre con una antena y tiene principios que son completamente, digamos, anticonstitucionales, porque haría FirstNet, iniciativas federales como Lifeline, FirstNet, totalmente ilegales. Lo que dice es que no se pueden prácticamente tener antenas si los vecinos donde se va a estar colocando la misma no están a favor de su ubicación. Tengamos en cuenta que, como había dicho inicialmente, Puerto Rico tiene 8.897 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional que es de 370 personas, y esto es porque ha bajado, estuvimos en más de 407 personas por kilómetro cuadrado. Comparen con México, que tiene 65, comparemos con Colombia, que estamos en menos de 30. Entonces, si se aprueba esta medida, prácticamente más del 90% de todas las radiobases instaladas estarían siendo ilegales en la isla. Pero eso es para contextualizar lo que acaba de decir Giancarlo. Giancarlo, algo que me llama, algo que mencionaste muy bien, y es algo que es parte del libro que publicaste, de la intención a la acción, un plan para la digitalización de Puerto Rico, que es lo que habíamos escuchado en tu biografía. Hablabas acerca de la apropiación, sobre todo del software de estas aplicaciones por el gobierno. Si vemos lo que dice el Foro Económico Mundial, cuando sí se publicaban datos de Puerto Rico, estamos hablando que ya casi una década, veíamos que el lanzamiento de nuevas tecnologías en la isla por parte del sector privado la ubicaba siempre entre las posiciones 10 a 15 del mundo. Pero cuando estábamos hablando de apropiación de las tecnologías para su uso por parte del gobierno, Puerto Rico pasaba entre el 80 al 120 de 144 países. Nanet, ¿cómo tú has visto, o cómo tú crees que esto se puede solventar, dada tu experiencia en el gobierno y dada a lo que has mencionado de que vamos a un mundo totalmente digitalizado, impulsado esa transformación digital, donde no están solo las redes de telecomunicaciones, sino también toda esa parte de software y ese incremento en aplicaciones y servicios bajo demanda? Vamos primero con Danet, luego con Giancarlo y culminamos con Norberto. Bueno, durante mi incumbencia en PRITS, nosotros sí continuamos trabajando con un proyecto de datos abiertos. Este proyecto encontró muchísimos retos. El primero tenía que ver simplemente con personal que pudiera aportar a esto. Entonces, la visión de esa tecnología fue, oye, vamos a comenzar a incluir distintos miembros de la tecnología, de desarrolladores, de estadísticos, incluimos institutos de estadística, para ver cómo comenzamos a desplegar datos ya existentes en vez de querer tratar de producir datos que tal vez todavía, de procesos que aún todavía ni siquiera eran digitales. Esa es una forma. Nosotros comenzamos también a trabajar con distintas plataformas open source, es algo que Giancarlo había propulsado en su tiempo. Dentro de ellos, pues hay algunas cosas que lo que hicimos fue pilotos internos dentro de las agencias. Ahora, con lo que tiene que ver, ¿verdad?, con las telecomunicaciones, ¿verdad?, que existe el Comité de Banda Ancha. Yo fui parte por un tiempo también durante mi incumbencia de ese comité. Mi humilde opinión es que el gobierno debe asegurarse de que el Internet sea accesible para toda la población, pero sí, ¿verdad?, se trata de ser inclusivos, no solo brindando el Internet de la forma en que el gobierno lo ve necesario, sino ser inclusivo con la comunidad de proveedores, con los sindicatos de telecomunicaciones, con los líderes de la industria, para buscar esa participación de la industria según las fortalezas de cada cual y que se puedan aprovechar esos servicios en beneficio del ciudadano.
incluso los consorcios, vimos consorcios como el 5G Zone para que los fondos fueran utilizados de la mejor forma posible. O sea que durante mi tiempo participando en esa junta del comité de banda ancha, sí procuramos que fuera así y que se llevaran a cabo conversatorios y reuniones para que no hubiera una apropiación completa del gobierno sobre las tecnologías de telecomunicaciones. Gracias, Nanette. Giancarlos. Cuando yo estuve dentro del gobierno, la capacidad de desarrollo del gobierno era bien limitada. Había apenas solamente un programador. Yo, de hecho, no recluté ni secretaria. Yo tenía 3 puestos que podía reclutar para montar mi equipo inicial y lo que hice fue buscarme un equipo de desarrollo, sacrificando tener un asesor legal, una secretaria, porque sabía que si no me daban más puestos, por lo menos iba a tener 3 programadores y diseñadores con los que podíamos llevar a cabo trabajos. Y fue lo que hicimos. A nivel mundial, yo estaba observando la tendencia, empezando con Inglaterra y con Estonia, los países de mayor digitalización, que tenían equipos de desarrollo, el UK Digital Service, y luego en Estados Unidos se crea el US Digital Service, que la ley de PRITS que tenemos hoy día es emulando esa estructura. Igual en Canadá está el Canadian Digital Service. Han seguido creciendo equipos digitales. Cuando se crea PRITS, se establece en una plantilla de plazas donde el gobierno pues, pudiera reclutar para nombrar todo esto. Creo que cuando a Nanette le toca, todavía no habían actualizado las escalas salariales para tú poder reclutar personas a esos puestos. Pero lo que entiendo es que el gobierno debe de ver el reclutamiento de personal digital como un activo tan importante como el asesor legal que traen a cada agencia de gobierno, pues la plaza de tecnología debe ser igual de importante y para una persona en el servicio, para un estudiante, una persona que está graduándose y buscando trabajo, debe de ser una gran oportunidad poder ir al gobierno a trabajar en tecnología. A ese punto sí veo algo bien positivo, que es el programa que está haciendo Humberto Mercader en el Departamento de Desarrollo Económico, que se llama el 21st Century Workforce. Tienen una iniciativa para educar a 50,000 personas en las industrias del futuro, en desarrollo, en aplicaciones, en AI. O sea que hay un esfuerzo de parte del gobierno de trabajar el tema desde el aspecto educativo, de reclutar el personal, no necesariamente para que trabajen dentro del gobierno, sino que para que puedan pues trabajar en las empresas que se están creando en Puerto Rico de tecnología. El gap que veo definitivamente es cómo el gobierno se prepara para recibir también parte de este talento y que la política pública que se diseñe en la legislatura tenga ese peritaje en su diseño para que no se programen y se trabajen cosas desconectadas de la realidad, de lo que debe de ser posible o de lo que debe de ser validado. Ok, Giancarlos, vamos con Norberto. Bueno, yo coincido con mis colegas, pero quiero añadir un punto bien importante y es que se ha mencionado cuando se presentan diferentes proyectos de ley ante nuestra Asamblea Legislativa. Yo entiendo que falta todavía mucha educación hacia las personas que son las que están por aprobar legislación o para evaluar los anteproyectos de ley. Esto le cae a los senadores o a los representantes que es importante que conozcan antes de presentar algún tipo de proyecto, que tengan todos los elementos necesarios de análisis, la información, las diferentes posiciones para cuando se presentan este tipo de legislación como la antes mencionada que impacta el tema de prácticamente de la infraestructura de telecomunicaciones de nuestro país, pues no se entre en mezclar diferentes tipos de temas en un solo proyecto que a su vez lo que se crea es una legislación que en ocasiones se contradice. Y lo digo en ese aspecto, con ese tipo de proyectos y con otros. Es necesario que los proyectos que envuelven tecnologías, infraestructura, telecomunicaciones, cuenten con el peritaje necesario y que se quede retratado en ese proyecto, ya sea sustentado con datos que validen X o Y posición.
Eso es importante porque si vemos este tipo de proyectos que no permite quizás seguir desplegando antenas o seguir desplegando infraestructura, ¿cómo entonces armonizamos un proyecto de una isla inteligente donde buscamos un 100% de conectividad si no podemos entonces también fortalecer nuestro sector de las telecomunicaciones? Ese es un rol, ¿verdad?, que conozco que hace la Alianza de las Telecomunicaciones en educar, llevar el mensaje. Pero es importante que se puedan armonizar. Si se radican proyectos de esta índole, pues entonces trastocan lo que es, por un lado, la política del país de querer conectar a los no conectados versus entonces limitar lo que es el fortalecimiento de la infraestructura. Tan reciente como ayer se estaba anunciando que se está fortaleciendo el sector de las telecomunicaciones para que los diferentes proveedores puedan tener sistemas de backup o que puedan tener sistemas que respalden sus operaciones en caso de situaciones de pérdida energética. Así que la educación para mí es pieza clave. Y por otra parte, cuando se está mencionando la participación de Puerto Rico en los diferentes foros, es que simplemente tenemos que crear una cultura de datos, que las personas entiendan que sin datos no podemos participar, ya sea en diferentes foros, al venir quizás algún tipo de inversión económica al país, porque no podemos demostrar cómo entonces estamos haciendo las cosas. Yo conozco de hace muchos años, desde Giancarlo, de Nanet, los esfuerzos que se han hecho para levantar datos. O sea, sin datos, en ocasiones no podemos tomar las mejores decisiones. Ejemplo, si queremos desplegar Internet en todo el país y no contamos con los datos necesarios, ¿cuáles son las prioridades? ¿Son las áreas rurales? ¿Son las que simplemente las personas viven en la montaña? ¿Los que no se pueden servir? Si no tenemos esa información, ¿cómo entonces podemos tomar mejores decisiones? Así que la educación, la creación de una cultura del manejo de datos es importante para que podamos seguir avanzando. Sí, gracias Norberto. Entre lo que han mencionado aquí los tres, tengo tres temas principales. Primero, los indicadores que comienzan mencionándolo y luego va Norberto reafirmándolo con la parte de los datos, toda la parte de la educación y la escasez de personas especializadas en todo lo que viene siendo las famosas STEM. Y obviamente el rol de los tomadores de decisión de política pública y cuán informados están. Sin embargo, cuando yo me iba a Puerto Rico, yo veo que mientras que en otros países tenemos entidades ministeriales de política pública o entidades de regulación para el sector de las telecomunicaciones que van ganando independencia, que van expandiendo su alcance, en Puerto Rico se da todo lo contrario. Tenemos una agencia que pasa de ser una junta reglamentadora de telecomunicaciones a ser un negociado, entonces se reduce el presupuesto y se reduce la cantidad de comisionados que tiene, esto sin nombrar que llevan sin presidente más de 2 años. Luego, en la parte de los tomadores de decisiones de política pública, por ejemplo, en este proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, nunca se hace una consulta pública, nunca se invita a las entidades especializadas o a la sociedad civil o a la academia a dar su insumo para que se tome una visión más informada. Y en la parte de los egresados, en Puerto Rico tienen distintas escuelas. Está el recinto universitario de Mayagüez, pero gran parte de los egresados se van. Y esto es un problema no tan solo de Puerto Rico, sino de gran parte del mundo. Digamos, se van los mejores egresados, se van. Y Puerto Rico, si empezamos a ver las comunidades que tienen en el extranjero, vemos que hay una gran cantidad de personas especializadas en telecomunicaciones, en ingenierías matemáticas y toda la ciencia. ¿Qué se puede hacer para recuperarlos, como se ha hecho en otros lados para dar incentivos para que puedan regresar o como remotamente pueden estar trabajando para el bienestar del país? Y para concluir, se estaba mencionando, ya que lo mencionó Reino Unido, se mencionó Estonia como lugares donde se está tratando de hacer una agenda de país digital bastante inclusiva, pero eso no solamente allá, vemos
toda la parte de nación digital que tiene Curazao, pero dentro de la jurisdicción de Estados Unidos vemos como estados como Texas tiene un plan de desarrollo de telecomunicaciones y de banda ancha a largo plazo, aparte de lo que viene de la Comisión Federal de Comunicaciones. ¿Qué se puede hacer para que Puerto Rico haga algo similar? Que haga un plan de desarrollo donde cuente con el apoyo local, que busque esos incentivos de todos los miembros de la sociedad, la academia, sociedad civil, empresa privada, gobierno, y diga, vamos, necesitamos estos datos, aquí es donde tenemos que esforzarnos para mejorar, y si llega ayuda de otros lados, bienvenida, pero por lo menos hay una hoja de ruta de lo que se tiene que hacer, se elimina esa fragmentación gubernamental donde las personas que quieren hacer algo como Giancarlo, como Nanette, no encuentran los insumos, no cuentan con los recursos y no encuentran con la atención que deberían recibir, teniendo en cuenta del impacto positivo que esto tiene en la economía. Sé que es una pregunta un poco complicada, pero vamos a comenzar con Giancarlo. Mira, nosotros en mi gestión también lanzamos el primer portal de datos que se llamaba data.pr.gov y se hicieron hackathons. Te puedo decir, por ejemplo, que hicimos un trabajo con los datos abiertos de las averías eléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica en ese momento. Hicimos una aplicación que reportaba cuando ocurría una avería y luego la tuiteaba. Y cuando eso empezó a ocurrir, a mí me llamó la directora de prensa de Energía Eléctrica a decirme, mira, esto no puede estar haciendo esto porque se está tuiteando las averías y se están guardando la data histórica de las averías y me cerraron el acceso a ese dato. Y fue hasta fue un golpe duro a la comunidad que trabajó una aplicación que luego al pasar los años, cuando vino lo del huracán María y estaba tan latente el tema de la restauración, tener una estructura de reportar averías y de estar informando granularmente dónde están las averías y dónde se están atendiendo, hubiese salvado vidas. Se reportaban le tomaban una foto a una hoja de Excel y la tuiteaban diciendo dónde están trabajando. Lo importante aquí, cómo tú, ¿verdad?, batallas contra el tema de que si el dato te hace lucir mal, pues lo quieren restringir, y cuando se expone el dato, si uno de buena fe empieza a abrir el dato, a veces también podemos tener a una prensa que está buscando rápidamente, déjame ver el dato que me dieron para encontrar dónde está el error, para entonces caerle encima y reportar la crisis del dato que están abriendo. Entonces, hay un dilema de que no lo quiero abrir porque no quiero lucir mal, pero si lo abren, entonces luce mal e impacta. Hay que tener buena aceptación de que, mira, estos son los datos, si están mal, pero entonces ahora vamos a establecer un proceso de retroalimentación para mejorar esas operaciones y ese trabajo. Y por ahí es que yo iría. Gracias, Giancarlo. Solamente para puntualizar, para que la audiencia entienda, luego de que pasa el huracán María, allá en septiembre de 2017, que llegó todo el desastre a Puerto Rico, cuando se empezaron a publicar datos acerca de la recuperación, restauración de los servicios de telecomunicaciones en la isla, había una gran brecha entre lo que se reportaba oficialmente por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en Puerto Rico en términos de qué estaba funcionando y los datos que provenían del gobierno federal de Estados Unidos en la Comisión Federal de Comunicaciones. Mientras en Puerto Rico se hablaba en algunos casos de un 80% de las antenas de servicio celular reactivadas, la FCC decía que no llegaban ni a 30%. Entonces, esto se hace público y la Junta Reglamentadora empezó a prácticamente dejar de reportar los datos y se basó simplemente en los de la Comisión Federal de Comunicaciones. Ahora le pasamos la palabra a Nanette. No, perdón, Giancarlo, ¿iba a decir algo? No. Sí,
Gracias. Yo de acuerdo con ambos, con Norberto y con Giancarlo también. O sea, no puedes mejorar lo que no puedes medir. O sea, que esa cultura de datos es algo que siempre hay que crear, da mucho trabajo crearla en las agencias del gobierno, pero asimismo también tengo que decir que el gobierno no puede hacerlo todo solo. Por eso mi approach siempre a que, ok, vamos entonces a encontrar otras fuentes de datos. Vamos a buscar de la forma más transparente posible, vamos a incluir los datos de PlugShare, vamos a incluir los datos de la importante entonces esa colaboración con institutos de estadísticas. ¿Cómo buscamos los datos que ya están? Vamos a centralizarlos, ¿cómo buscamos una mayor participación ciudadana? Lo dice no solo con las fuentes de datos, sino también con los esfuerzos de ciberseguridad. Pero entrando un poco al tema de la agenda de país digital y cómo llegamos a estar a ese nivel de las naciones como Estonia y lo que está haciendo Brasil, para mí la respuesta es la educación. O sea, hace falta una capacitación profesional. El fondo de 21st Century, que muy bien menciona Giancarlo, que está llevando a cabo la iniciativa, el Departamento de Desarrollo Económico, me parece, si no ha cambiado nada, que es financiado por fondos estatales. Y era parte del plan fiscal. Yo llegué a hacer una propuesta y muy similar a la que básicamente lo mismo que ha propuesto y que está llevando a cabo el Departamento de Desarrollo Económico. Mi propuesta era que me incluyeran también el personal de gobierno. ¿Por qué? Porque yo me vi en una situación donde tengo un personal excelente, tremendos servidores públicos, pero la capacitación técnica es sumamente importante para que ellos pudieran realmente desempeñar sus funciones. Entonces, si el reclutar para el gobierno es tan complicado, pues vamos a comenzar por capacitar a quienes tenemos, ¿no? Entonces, en PRI llevamos a cabo unos esfuerzos de capacitación, tuvimos un LMS, ¿verdad? Y yo creo que en esencia viene una transformación en la educación, en todas las áreas. Y va a comenzar por el desarrollo de destrezas técnicas y seguir avanzando hasta tener la capacidad de desarrollar las destrezas más básicas. A mí me pasó durante la pandemia, bueno, durante la pandemia se vieron tantos fenómenos por el hecho de que todos estaban conectados y muchos se vieron sin empleo y las rutinas cambiaban. Mucha gente se capacitó sobre cómo cometer crímenes cibernéticos. Mucha gente aprendió a navegar el dark web y a conseguir accesos no autorizados, ¿verdad? Como diría Stan Lee, with great power comes great responsibility. Pues la tecnología está ahí, depende de nosotros cómo queremos usarlo y aquellos que queremos avanzar el país o queremos capacitarnos o capacitar a nuestros hijos. Yo me veía en una situación donde a mí se me triplicó, yo estaba todavía en sector privado, se me triplicó mi negocio porque de repente todo el mundo necesitaba actualizar sus páginas, sus aplicaciones y a la vez me veía con unos niños que en la escuela no estaba preparada ni en las cosas más básicas, preparar repasos digitales, ni tomar asistencia, ni corregir exámenes, ¿verdad? Ese formato desconectado no estaba listo para un formato 100% online. Y dentro de todo, pues acudimos a recursos digitales que estaban ahí, que ahora comienzan a estructurarse y poco a poco vamos a ver más que se estructuran para poder capacitar las destrezas más básicas. Pero creo que por ahí va esa transformación, comenzando por el desarrollo de las destrezas más especializadas y acabando por las más esenciales o más básicas. Gracias, Nanet. Norberto. Sí, coincido con mis compañeros y quería abundar un poco más sobre el tema de los datos, pero en términos bien generales. Yo he aprendido hace muchos años que la transparencia cuesta. La transparencia cuesta, al parecer, algunas personas pues simplemente utilizan la palabra como de moda, por decirlo así. Soy transparente, abro algunos datos, pero aquí la clave es abre los datos, pero darle continuidad a esos datos. Sigue alimentando nuevamente con nuevas fuentes, ampliando, y no solamente por cumplir y querer decir que tienes algunos documentos publicados y con eso entiendes que cumpliste con la transparencia. Creo que no es lo correcto. Lo correcto es establecer y dar continuidad a un proyecto de datos abiertos como país, porque le veo mayores beneficios a tenerlo que simplemente no tener datos. Cada vez que recibo en Internet Society de Puerto Rico algún mensaje de alguna persona interesada en conocer un dato simple, ¿cuántas personas hay conectadas a Internet en Puerto Rico? Pareciera que nuestra entidad puede darle el dato de inmediato y no saben todo el trabajo que pasamos en este país
para poder obtener y conocer una fuente real de cuántas personas están conectadas en este país. Y no solamente darle un número porque sí, porque responsablemente pues, uno quiere proveer los mejores datos. Pero cualquier persona que navegue en alguno de los buscadores de información, ponga Puerto Rico, conectividad a Internet, y va a pasar un buen rato en lo que va a poder entonces recopilar información precisa y exacta. A eso es lo que me refiero con que debemos, no solamente ni el gobierno ni el sector privado, yo creo que es un tema social, donde todos tenemos que aportar de una manera u otra a que el manejo de la información sea la correcta y efectiva, porque al final del día va a beneficiar a nuestro país. Y siguiendo con el otro punto de la educación que menciona Nanet, yo creo fielmente en el tema de la adopción de las nuevas tecnologías. Y lo menciono porque vamos avanzando con nueva infraestructura, nueva conexión, personas que están accediendo a diferentes servicios, pero siempre nos traen a colación qué hacemos con personas que simplemente todavía no saben utilizar un sistema de información o conectarse a una computadora. En este caso, hemos visto en nuestras colaboraciones con entidades como el AARP, que vemos cómo muchos adultos mayores todavía tienen situaciones a poder utilizar un equipo, un sistema de información, solicitar un servicio. Así que yo creo que el tema de la educación es clave, es poder ayudar estamos desplegando banda ancha en todo el país, pero también atender el tema de cómo una vez tengan la banda ancha o el acceso a Internet necesario, cómo entonces pueden utilizarlo de la manera más efectiva. Yo lo que quiero es tratar de evitar que se creen más brechas de las que existen. Mientras más vamos avanzando, pues debemos tratar de avanzar de manera al unísono, que podamos juntos navegar y poder llegar que, como uno dice, quizás un final feliz, que podamos tener conectividad y que las personas entiendan cómo utilizarla. Y no quería pasar la oportunidad para que a veces nos desenfocamos un poco en diferentes estrategias, ya sea de país, y es que ahora todo el mundo pues trabaja el tema de la inteligencia artificial y entonces avanzamos por un lado también con un tema que no es nuevo, pero que está en boca de todos. Pero volvemos, ¿qué hacemos como país para volver a estar o ser bien competitivos, pero a su vez seguir educando a nuestra gente en temas de adopción a esas nuevas tecnologías a las que nos vamos a enfrentar? Yo solamente menciono que el tema de las brechas hay que atenderlos y son problemas que son problemas que son profundos y que no me gusta que surgen cuando tenemos una necesidad como país. Viene un huracán, nos acordamos de que tenemos que tener conectividad. Viene lo otro, tenemos que saber cómo usar el equipo. Si no aprendimos de la experiencia, de los huracanes, de los terremotos, de la pandemia, pues entonces, ¿qué más necesitamos como país para poder que nos amaqueen y tratar de entender que tenemos muchas capacidades, muchas posibilidades, tenemos los recursos en este momento para desarrollar el país de una mejor manera? Así que ese era mi aporte. Sí, gracias, Norberto. Me queda claro que el tema de la educación me parece que es neurálgico, pero también hay que mencionar varias cosas. Por ejemplo, en el chat se estaba hablando de que Puerto Rico necesita tecnología. Puerto Rico es de los países que adoptan nuevas tecnologías más rápido que cualquier otro lado. Si estamos hablando, un solo operador decía apenas en agosto-septiembre de 2021 que más del 70% de su tráfico ya se cursaba por redes 5G. Tenemos prácticamente más del 90-95% de la población cubierta por al menos una red de 5G. El tema no es la llegada de la tecnología, sino la apropiación y cómo se utiliza la misma para fomentar el desarrollo económico. Y en el tema de la educación, me parece que el trabajo que ha hecho Nanet, el trabajo que hizo Giancarlo, me parece que el libro de Giancarlo es lectura obligatoria para cualquier funcionario que esté interesado en las TIC, en promover las TIC en Puerto Rico. El trabajo que también hizo Nanet me parecía muy, muy importante. Todo lo que sucedió con el PRICH en Puerto Rico, todo lo que está sucediendo con el negociado de telecomunicaciones en Puerto Rico, también me parece que es sumamente importante que haya alguna concientización, pero si la prensa no participa, si los funcionarios públicos no participan, no pasa nada.
Norberto, sí, el tema de los datos en Puerto Rico lo vengo diciendo yo hace años. Han compartido algunas cosas que he escrito sobre el tema, pero me parece sumamente importante el tema de la educación de quienes toman decisiones. No se hacen consultas públicas para temas en Puerto Rico, pero cuando se trae al presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que nos explique cómo se hace una base de datos con más de 800 métricas y se invita a más de 30 periodistas, se invitan a cientos de funcionarios públicos de Puerto Rico, no aparece ninguno, está lleno la sala de personal del sector privado y la academia. Cuando se trae a una persona de Atlanta para explicar cómo es la transformación digital de la ciudad, tampoco viene nadie. Cuando van un experto como Carlos Bosch, que dirige todo SMA en América del Norte, a dar una presentación en el Colegio de Ingenieros, no va nadie del gobierno de Puerto Rico. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que se mejore la situación cuando van los expertos, cuando va la secretaria ejecutiva del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones a presentar el proyecto que la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha nombrado como el mejor de transformación digital del mundo, explicarlo a Puerto Rico? No va nadie del gobierno. ¿Cómo podemos esperar que cambie la situación cuando los que toman la decisión de política pública no se hacen presentes y las voces como la tuya, la de Giancarlo y la de Nanette no se replica en prensa? Ahora con esto abro el foro a preguntas. Si tienen alguna pregunta, solamente alzan la mano y yo le activo la voz. Por favor, preguntad y sin preámbulos, porque estamos muy cortos de tiempo. José Pavón, tienes la palabra. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien todos? ¿Me Saludos, escuchan bien José. todos? Buenos días. Sí. Yo he estado escuchando todo y como ingeniero, ¿verdad? Ingeniero activo en la parte de en la parte de telecomunicaciones y sistemas, ¿verdad? De lo que soy. Primero que todo, gracias por la charla. Segundo, me preocupa mucho porque como ahorita, como hace un segundo acaba de mencionar José, en muchas de estas iniciativas del gobierno, nunca, y en los años, yo llevo más de 30 años en el colegio, nunca para la parte de sistemas y telecomunicaciones, el Estado se ha acercado al Colegio de Ingenieros, que es el acervo legal en Puerto Rico, de todos los ingenieros y la parte técnica de Puerto Rico. Para el que no lo sepa, Puerto Rico fue de los primeros, y si no fue el primer recinto, que empezó a graduar ingenieros en el área de computadoras, electricidad, telecomunicaciones. Es el acervo que más profesionales per cápita gradúa por año. Y es una tristeza que el Estado todo el tiempo, en una dependencia absoluta de la empresa privada y no consulta con las universidades. Sí, José, te voy a pedir la pregunta porque tenemos literalmente menos de 15 minutos. Discúlpeme entonces, partiendo de esa premisa, ¿cuál es el plan de integración con todos estos entes? Porque no veo esa integración con los entes que existen en Puerto Rico que pueden aportar. No la veo. El Internet Society ha sido prácticamente ¿cómo digo yo? Un Quijote solo, que es el que se ha insertado en todo esto. Y obviamente usted, José. Pero ¿cuál es la visión del gobierno en ese sentido? Y a la realidad que tenemos, donde tenemos una población adulta, ser sensibles en el paso de la información y sobre todo la planificación. No estamos planificando. Y parte del problema de las antenas, y se ha visto recientemente, es que no estamos planificando correctamente y después entonces vienen las agencias de ley como planificación y demás a decir que esa antena fue colocada ilegalmente con información falsa. O sea, eso Ok, José, te voy a cortar ahí y porque sí, gracias. Me parece que Giancarlo fue el que había mencionado este tema en su primera intervención, o sea que Giancarlo, ¿desea responder? Sí, bueno, ok, ¿qué uno puede hacer? Ya yo no estoy en el gobierno y de hecho yo hice muchas charlas y foros y gestiones fuera del gobierno buscando, ¿verdad? Siempre levantar la voz y elevar el nivel de la discusión. Muchas veces uno pues tira la legislatura a pérdida porque
no confiamos, no creemos en la capacidad de ellas, la apatía que tienen en el tema tecnológico. Muchas veces cuando se trata de implementación hay una visión elitista a nivel legislativo. Allí entienden que hay gente para hacer el trabajo de implementación, pero no forman parte del diseño de la política pública. La dirección se establece desde arriba y luego pretenden que cada nivel inferior haga lo que se le dice. Y el defecto de ese sistema es que es conocido como un sistema, ¿verdad?, waterfall, es que equivale a un compromiso de todas las partes a no aprender nada para no tener que modificar nada mientras hacen el trabajo, y así es que se pasan legislaciones como esta de la ley de permisos, de la ley de las antenas que proponen. En la era digital esa separación resulta en desarrollos costosos y no eficientes. Pues la propuesta que yo tengo es educar a la legislatura, que entre más personas con capacidad digital y que se cree esa comisión digital, que entiendo que fue quizás el acierto más grande del libro que escribí. Se nota la falta que hace actualmente. Por ejemplo, nunca confirmaron a Nanette, nunca le dieron audiencia a Volkers para dirigir PRITS, no le dieron el foro a una posición tan importante. La propuesta que yo tengo es entonces hacer un empuje más grande a que tenga más relevancia el tema digital. Auri Curbero, la veo por ahí que está, le mando un saludo. La legislatura la hackearon también hace un año o dos, creo, y tenían un ransomware. No hablan sobre el tema de ciberseguridad. Yo creo que el vacío más grande que tenemos en todas estas esferas de digitalización en Puerto Rico está en esa legislatura, y no se puede simplemente ignorar, hay que hacer algo al respecto, y en eso estoy tratando de aportar. Y muchas gracias, Giancarlo. Yo acá abiertamente digo que desde 5G América hemos tratado siempre de contactar a todos los legisladores en Puerto Rico y siempre hemos ofrecido capacitaciones sobre temas de telecomunicaciones y tecnología, y nosotros nunca cobramos, somos totalmente gratis, son las mismas capacitaciones que hemos dado a través de todas las Américas en otros países, pero hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. Tenemos una pregunta del Orgullo de Ponce, Carlos Bosch, quien pregunta, ¿qué estrategia gubernamental pueden compartir para un desarrollo económico la cual tome ventaja de la red que ya está en la isla? Básicamente, esa apropiación de la tecnología que ya está en Puerto Rico y que el gobierno no usa. Nanette, te voy a dar esa pregunta. Yo creo que lo más cercano a una estrategia como la que están preguntando es la del Smart Island. En el negociado de telecomunicaciones sé que ha habido, ¿verdad?, una falta bueno, unos cambios en el liderato, pero la realidad es que ya no estoy en el gobierno, no podría decir si hay algo más cercano a lo que está buscando. Yo sí quería comentar brevemente sobre los esfuerzos. Yo quería hacer un evento como el que hizo Giancarlo en su momento, que incluía a varias entidades. De hecho, yo estaba programando uno para junio, que se tuvo que mover porque el lugar no tenía el permiso, no consiguió el permiso a tiempo, y pues ya no me dio tiempo, se me acabó el tiempo y no lo pude lograr. Pero para mí es sumamente importante que el gobierno, como digo, no lo pueden hacer todo solo. Ellos tienen que escuchar tanto el Colegio de Ingenieros, a todas las asociaciones y todos los que son realmente expertos en su industria. Y en cuanto a la brecha, pues realmente en la legislatura, como decía Giancarlo, muchas veces yo me enfrentaba con el reto de tener que contestar por qué o tener que defender que nosotros estuviéramos haciendo desarrollos tecnológicos para una población que no entendía la tecnología. Y pero es que, número uno, que ese es mi trabajo. Número dos, esto no solamente no desarrolle, hay que tener la tecnología con acceso a la tecnología, un acceso equitativo a la tecnología y accesibilidad también. La tecnología tiene que ser accesible y no solamente, ¿verdad?, en que la podamos accesar, sino que personas de distintas capacidades la puedan utilizar, y la educación. O sea, es complejo, no es simplemente
no es simplemente team analog y team digital, ¿verdad? No puede existir esa lucha. Tiene que existir siempre esa educación, el acceso y la accesibilidad en el desarrollo de esa tecnología para realmente poder cerrar esa brecha. Sí, gracias, Nanette. Norberto, tenemos una pregunta de Elías Buchan que dice, escuché en varias ocasiones que hablaron de destrezas técnicas básicas. Como representante de un programa académico interesa más detalles sobre el tipo de destrezas buscadas y a qué nivel son necesarias en la industria. Saludos, Elías. En este caso, tan reciente como a principios del 2023, el AARP, a manera de ejemplo, desarrolló una encuesta, ¿verdad? Y luego su publicación de un estudio sobre cómo era el tema de la adopción de nuevas tecnologías y la importancia del acceso a Internet para los adultos mayores. Eso es un ejemplo de necesidades que existen o que han identificado algunas organizaciones para algunos sectores particulares. En este caso, a veces no hay que analizar demasiado el tema. Simplemente basta con ir a un supermercado, ver un adulto mayor o una persona que no sepa cómo pagar quizás con un smartphone o simplemente no sabe utilizarlo o simplemente no sabe hacer una transacción porque no tiene el conocimiento básico sobre el uso de las tecnologías. Así que de acuerdo al sector, como lo veamos, es que podemos identificar las necesidades, pero con mucho gusto, si me puede contactar luego a un correo electrónico que lo pondré en el chat, pues le puedo conseguir algunos datos adicionales que le puedan ayudar. No, quería aprovechar también, José, si me permite, reconocer a Carlos Bosch. Carlos Bosch, quien es el Head of Technology de GSMA Norteamérica. Una persona muy conocida en el sector de las telecomunicaciones y que muy apasionadamente ha querido aportar a Puerto Rico, a su desarrollo, a la transformación digital. Lo que se necesita es que el Estado escuche a personas como lo es Carlos Bosch, José Otero y otros profesionales puertorriqueños que están fuera del país y que quieren aportar de la mejor manera a que Puerto Rico se transforme de una manera espectacular. Yo empezaría por esas estrategias, ya sean gubernamentales o del sector privado, de traer a todas estas personas a aportar, a escucharles, que la vasta experiencia que tienen, estoy seguro que sus consejos, su asesoría nos ponen en un buen nivel. Así que quería hacer ese alto porque es importante reconocer que personas que han estado una vida tratando de aportar a que la rueda aquí se mueva en el país, están siempre dispuestos de una manera u otra a entrar y traernos su conocimiento y su peritaje. Así que lo que se debe hacer es escuchar estas voces importantes que tenemos y que muy gentilmente nos abren sus foros para poder aprovechar su conocimiento en este país. En este caso, Internet Society con 5G América, pues tuvimos la oportunidad de estar en el Colegio de Ingenieros y traer a Carlos Bosch, al igual que a José Otero, para hablar sobre transformación digital del país. Y faltó mucha gente que tenía que estar allí. Y es importante para que conozcan esas experiencias que ocurren en otros lugares, pues aterrizarlas aquí en Puerto Rico, porque entiendo que a veces no hay que reinventar la rueda está creada en muchos aspectos, porque hay que darle continuidad a los proyectos. José. Sí, gracias, Norberto. Aprovecho para dar un anuncio antes de que se haga público. Estamos 5G Américas en su esfuerzo de seguir trabajando por el desarrollo de Puerto Rico. Ha llegado un acuerdo de cooperación con Internet Society y estamos en estos momentos hablando con algunas universidades del país también para hacer lo mismo y poder llevar más charlas sobre temas específicos de tecnología y telecomunicaciones. También nosotros trabajamos cercanamente con GSMA Norteamérica. Hemos creado la Coalición del Caribe, donde distintos representantes de gobiernos, tanto de países independientes como territorios de otras naciones, están participando para de forma conjunta dialogar y aprender de las experiencias que estamos aquí cerca en el Caribe
para de esta forma saber hacia dónde vamos y también evitar algunos de los problemas. Y en el tema de educación, es sumamente importante que el gobierno tome la batuta, como dicen en Puerto Rico, de educar. Si nosotros vemos a nuestros vecinos latinoamericanos en países como Colombia, no hay nadie que dude de cuál es la importancia de las TIC, porque hubo un gran esfuerzo por parte del gobierno nacional de educar a toda la población. Por medio de la tecnología vas a poder expandir tus horizontes para emprender. Por medio de la tecnología vas a tener mejores profesionales. Hubo un esfuerzo que incluyó a la academia para empezar a revisar los currículos, porque la tecnología no se limita a ciencias en computación o ingeniería, impacta en las leyes, impacta en la psicología, impacta en todo lo que viene siendo salud. Vemos esfuerzo a través de toda la región de crear estos institutos de transformación digital. Desde un viceministerio de transformación digital en Colombia en el 2009 hasta apenas 2021, un ministerio de transformación digital en Trinidad y Tobago, una comisión intersecretarial en México que reúne las 27 secretarías equivalentes a ministerio para trabajar de forma conjunta en esa transformación digital. En la prensa en su momento, alguna de las quejas que he escuchado de Giancarlo en su momento es que las distintas agencias no hablaban entre sí. No vamos a tener una transformación digital si las distintas dependencias, tanto de forma horizontal como vertical, no pueden integrarse. A través de esa integración vamos a comenzar a tener muchos de los datos, esos números que se necesitan para saber si el mejor lugar de poner una planta de manufactura es Orocovis o si la industria de servicios es mejor en Peñuelas. Eso es lo que se necesita en Puerto Rico y no lo tenemos. Por ejemplo, también cuando uno mira los pocos números que hay de Puerto Rico, son totalmente obsoletos. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes 663 trata de legislar toda la construcción de antenas, todos los despliegues de torres en Puerto Rico, basándose en números de la cantidad de antenas que había en 2006. ¿Sí? Para 2006 solamente habían asignado las bandas celulares en Puerto Rico 850, las PCS 1900 y la AWS, ni siquiera la AWS extendida, sino estamos hablando de 1700, 2100. Desde entonces hemos estado con 2500 MHz, 3500 MHz, 24 GHz, 28 GHz, 37, 39 y 42. Entonces, por leyes de la física sabemos que exponencialmente se van a incrementar los números de antenas. Esto sin hablar de 600 y otras que también se están utilizando. Los números son muy, muy importantes porque nos dicen hacia dónde vamos. Y con los números también tenemos que empezar a hacerles entender a los tomadores de decisiones de política pública que no estamos en un cajón, no estamos en un cuarto, sino que lo que viene siendo la tecnología impacta todos los sectores de la economía local, pero todos los sectores también impactan a la infraestructura. La falta de una infraestructura eléctrica que sea fuerte, que funcione, tiene un impacto muy importante al momento de estar buscando que empresas de tecnología se ubiquen en Puerto Rico. Y tiene un impacto al incrementar el costo de los proveedores de Puerto Rico al tener que poner generadores adicionales en su infraestructura. Costos que van a pasar al final al cliente. Son todos estos temas, es tratar de hacerles entender que tienen que ver las telecomunicaciones, la tecnología desde una forma holística y no solamente como un departamentito donde lo único que me sirve es para conectar el teléfono y yo poder hablar, chatear o ver una película en YouTube o Netflix. Ante esto y ya por los límites de tiempo, déjame ver el chat que tenemos acá.
Ujú. Lo que le voy a pedir es a cada uno que me dé unos 3 minutitos o no, 2 minutitos de cierre de sus ideas y desde ya les agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Vamos a comenzar con Danet, Giancarlos y culminamos con Norberto. A ver, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, yo creo que la accesibilidad en la educación va a ser clave, pero también con el desarrollo de las telecomunicaciones va a ser más, valga la redundancia, la educación va a ser más accesible. Y para mí eso es espectacular. O sea, que vemos esta gran necesidad que hace falta, tanto en legislatura, en el gobierno completo, como en un sector privado, porque la tecnología siempre va a requerir esa educación constante, recurrente. Así que eso para mí es fantástico. Eh, También significa que tendremos que hacer unos esfuerzos más conscientes, ¿verdad? Para practicar algunas destrezas que como sociedad podemos comenzar a ver rezagados. O sea, cuando con la popularidad del automóvil y del trabajo en las oficinas, los seres humanos comenzaron a hacer ese esfuerzo consciente para hacer el ejercicio aeróbico, por ejemplo, pues igual la comunicación verbal, la comunicación escrita, hay que comenzar a ejercitar ese músculo de comunicación que ha cambiado por la forma en que hasta respetamos el idioma, no es lo mismo hablar por Messenger que como hubiésemos escrito en una carta. Así que yo creo que sí, o sea, dentro de todo lo que hemos discutido, para mí la educación es uno de los temas claves, es de los más necesarios, pero también creo que con el desarrollo de las telecomunicaciones, pues vamos a ver unas mejoras increíbles en ese acceso a la educación. En ciberseguridad no tocamos mucho los temas de seguridad, pero sí vamos a ver mayores riesgos, pero también vamos a ver, ¿verdad? En la medida que estamos cada vez más conectados y que nos preparamos para trabajar más de forma digital y rendir servicios digitales, también vamos a ver una evolución en la forma que se crean los productos, que típicamente cosas tan básicas como el correo electrónico. Estos protocolos no fueron creados secure by design y secure by default, que son unos temas que ahora se están popularizando más y ahora los productos y los servicios que vamos a ver van a tomar más en consideración la seguridad como parte de ese diseño desde el principio y no estar tal vez con el reto que hemos tenido tanto últimamente de estar poniéndole capas y capas y capas de seguridad a todo. Y todo esto va a ser propulsado por el desarrollo de la industria de telecomunicaciones y los servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico y en el resto del mundo. Como digo, el gobierno nunca va a poder hacerlo solo, siempre va a depender de todas el sector privado y toda la industria y síndicos y comunidad de tecnología, así que hay que estar siempre muy pendientes y tener presentes que si el gobierno no puede llegar a la industria, pues la industria tiene que llegar al gobierno. Y en eso yo siempre agradecí mucho los esfuerzos, por ejemplo, de Internet Society, de incluirme en actividades, ¿verdad? Así que es bien importante que nosotros como comunidad, ¿verdad? Estemos también haciéndole ese tipo de acercamiento y que es parte de nuestro rol. Si queremos aportar en el desarrollo de nuestros países, pues debemos hacerle esos acercamientos al gobierno para asegurar de que cuentan con el peritaje necesario para tomar las decisiones correctas. Gracias, Giancarlos. José, un poquito elaborando sobre lo que hablaste en Colombia con la digitalización, en Puerto Rico sí hay líderes a nivel municipal que han propulsado, igual que por ejemplo en Colombia, en Medellín, la ciudad del conocimiento con un centro que se llama Ruta N, que lo conozco muy bien. Acá en Puerto Rico está el centro C3 Tech, Centro Criollo de Tecnología en Cagua, y está en Bayamón Engine 4. Son dos centros de innovación apoyados por el alcalde que llevan a cabo proyectos en diferentes industrias, o en el caso de Engine 4 están imprimiendo corales en 3D printing para restaurar nuestros corales que sufrieron daño luego de María. En CETRESTEC en Cagua están haciendo muchos talleres educativos para las niñas en STEM, para promover que más niñas entren en ese campo. Así que hay esfuerzos más bien a nivel municipal, que los veo muy positivos. Y
como parte de esos esfuerzos nuestros, yo estoy haciendo esta charla, este foro que invito a quienes estén aquí a que se unan. Voy a estar trayendo a Jennifer Palka. Ella fue la autora del libro Recoding America, por qué el gobierno está fallando en la era digital y cómo puede mejorar. Ella sirvió como Chief Technology Officer Deputy bajo presidente Obama y va a presentar su libro aquí en Puerto Rico. Vamos a tener un taller en Caguas en C3 Tech, un foro, perdón, en Caguas en C3 Tech en la mañana y otro en la tarde en Engine 4, donde también va a participar Nanette conmigo. Y eso va a ser el 12 de octubre. Así que hablando sobre cómo, ¿verdad?, llevar el tema de digitalización al gobierno, estamos haciendo un esfuerzo. Estoy trayendo a esta oradora de calibre mundial a presentar el libro y pues por ahí seguimos evangelizando dentro de lo que podemos. Sí, Giancarlo, me parece que es sumamente importante, pero yo me refería a estrategias a nivel nacional, municipal. En Colombia se hizo, también como en otros países de América Latina, se hizo prioridad del gobierno fomentar todo el tema de TIC por bastantes años, Sí, con muchísimo dinero. Aparte, a nivel, en Colombia tiene 32 departamentos, digamos, el equivalente de estados en Estados Unidos, provincias en Argentina, etcétera, y se fomentaba que cada uno de estos departamentos tuviese su ministro de TIC para coordinar desde el estado hacia wow. nivel nacional. Es lo que también está pasando en Estados Unidos. Digamos, yo voy a estados como Texas que tienen toda una comisión estatal de banda ancha, que es lo que se está tratando de hacer en Puerto Rico, pero genera sus propios números, empieza a hacer un mapeo puntual acerca de a nivel municipal de qué tipo de conectividad tienen cada región para de esta forma saber a dónde asignar los fondos. Eso es lo Mira, que para se está buscando. añadir algo rápido ahí antes de que vaya Norberto, aquí debilitaron lo que era la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, que yo cuando fui CIO tenía a Javier Rúa en esa junta haciendo muchas colaboraciones. Una ley en la legislatura la fusionó con una sombrilla que crearon y la debilitaron y la tienen muchísimo más limitada en capacidad y en efectividad de lo que era antes. Así que nuevamente la No, eso, legislatura... eso es lo que mencioné al inicio, que la convirtieron la Junta en negociado y el negociado lleva 2 años sin no comisionado sirve, presidente. no sirve. Digamos, pero la idea es Gracias por la mencionarlo invitación. para buscar soluciones. Norberto, que estás ahí inquieto. No, estoy bien, estoy bien. Yo, primero que lo que quiero mencionar es que es un gran honor pues compartir este espacio con Giancarlo y con Nanette y contigo, José, porque entiendo que este tipo de charlas nos permite trabajar una serie de temas que tradicionalmente cada cual en sus nichos lo atiende, pero si los discutimos y los traemos y lo compartimos con otras personas que se interesen, quizás se siga regando la voz de las necesidades que se tienen en algunos sectores pues, y por las que estamos pasando en muchas áreas de Puerto Rico. Yo lo que quiero es que se quede esa semilla de que las personas entiendan que es necesario que trabajemos como país para reducir la brecha digital, un punto, de que podamos fortalecer nuestros sistemas y la infraestructura de telecomunicaciones en el país. Yo no quiero volver a un desastre natural y tener que estar buscando quizás en una autopista a ver a qué antena me acerco, a ver si tengo algún tipo de señal. Yo quiero contar con un sistema resiliente que nos permita como país subsistir y avanzar en situaciones que la naturaleza, ¿verdad?, nos impacten. Quiero que las personas conozcan cómo trabajar y utilizar un sistema de información, una computadora, un teléfono. Quiero que los niños tengan la oportunidad de aprovechar todas las ventajas que trae Internet consigo para su educación, que las personas se beneficien con el tema de la medicina a distancia. Y que he observado, no sé si ustedes, pero yo pensé que estábamos avanzando mucho luego de la pandemia con el tema de la virtualidad y he visto como en ocasiones como que le han dado una pausa y quieren volver a lo presencial y lo offline. No sé a qué se deba ese tema, pero creo que no debemos
frenar ya ese cambio en mentalidad que ya habíamos sobrepasado, de poder aprovechar las ventajas de la conectividad y de la virtualidad. Así que las dos cosas pueden subsistir. Y por último, que sigamos con este tipo de foros, José, de este tipo de charlas, donde seamos nosotros, cualquier otra persona interesada en seguir trabajando temas relacionados con Puerto Rico, se pueda discutir en este tipo de conversatorio que es productivo. Y además estoy muy contento porque por las personas que he visto que están conectadas, hay de sectores de privado, hay de gobierno, hay de la sociedad civil que están aquí participando de esta charla en la mañana de hoy. Así que gracias a ti por la oportunidad. Sí, muchísimas gracias a todos. Yo creo que uno de los objetivos que tiene esta charla era buscar alternativas de cómo continuar la conversación. Carlos Bosch lanza el desafío para hacer un foro acerca de recuperación luego de desastre. Yo le voy a pedir tanto a la Universidad de Puerto Rico de Bayamón, la Universidad de Politécnica y al foro de Internet, que si podemos empezar a coordinar este foro, yo con mucho gusto participo. Carlos Bosch ya se ofreció que nos va a dar el apoyo de GSMA Norteamérica y yo me comprometo también, aparte de que Nané y Giancarlo están invitados, a traer personas tanto de Estados Unidos, Europa y América Latina para que sean parte de este foro. Con muchísimo gusto yo lo organizo, Carlos. Gracias por ofrecerte a colaborar conmigo en lograrlo. Les había dicho, el orgullo de Ponce. Muchísimas gracias. Entonces, yo me voy despidiendo de la audiencia. Espero que participen. Hacemos muchísimos foros como este. También los invito a visitar la biblioteca de 5G Américas, que es 5G América Latina en YouTube, donde van a ver presentaciones más puntuales tanto de Norberto como de Nanette y de representantes de prácticamente todos los países de las Américas. Muchísimas gracias. Gracias.